Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al podcast, al canal. Antes que nada, gracias a todos por la increíble audiencia del último episodio. Hemos batido todos los récords de audiencia y hace años ya que estamos con el canal en YouTube, con Spotify, iVoox y demás con plataformas que hay muchísimas ya. Y bueno, la verdad es que brutal, especialmente en Spotify, la audiencia que tuvo el capítulo. Bueno, ayer hablábamos de Ferran Torres, hoy vamos a hablar de Frenkie de Jong, que yo creo que es uno de los personajes más controvertidos prácticamente de la historia moderna del Fútbol Club Barcelona. Aquello de que si lo amas a tope, sin dudarlo, y si lo, vamos a decir, odiarlo, ¿no? Pero que si no estás con él, ya sabéis que intento siempre alejarme de la visceralidad del mundo del fútbol, pues si no te gusta tanto, lo haces, vamos, también a full, ¿no? Con todo tu ánimo. Y la verdad es que últimamente la situación es complicada, ¿no? Porque yo creo que podríamos empezar por decir que algo no acaba de cuadrar entre ya no solamente la afición y De Jong, sino yo creo que ahora ya lo podemos llevar un poquito a cuerpo técnico, Hansi Flick y Frenkie De Jong, ¿no? Precisamente por eso creo que merece la pena contar cosas, analizar esta historia, porque si uno escucha únicamente sus declaraciones públicas del otro día en los medios oficiales del club, pidió el hablar, así nos consta, él pidió, bueno, se lo dijo también, ¿no? Hablar ante los medios de comunicación del club para aclarar algunas cositas, pues si uno lo escuchas parece que no pasa absolutamente nada, ¿no? Frank de Jong ha dicho hace apenas unos días que su relación con Hansi Flick es muy buena, que habla mucho con él, que las informaciones que aseguran lo contrario son falsas, y Hansi Flick prácticamente al mismo tiempo ha salido públicamente a decir que Frenkie es un jugador muy profesional, que su relación con él es excelente, bueno, lo típico. Lo digo lo típico porque estamos hartos de los que llevamos dedicando unos años a esto, a ver cómo en ruedas de prensa, en entrevistas, se dicen unas cosas y que cuando se apaga la luz roja, ¿no? Aparece otro tipo de persona, tanto futbolista como entrenador o director de comunicación, especialmente en los últimos tiempos, todo a través de agencias de representación, ¿no? Donde el discurso es completamente otro y donde el ego y las opiniones personales crecen en abundancia, ¿no? Porque es la realidad, porque mientras ambos dicen públicamente que se llevan perfectamente, Flick sale hoy y toma una decisión que a mí, la verdad, no sé a vosotros, me ha sorprendido, es una de las noticias del día. Ha dicho, capitanes, he nombrado a Rafinha, Eric García y Pedri. Toma ya, Frenkie de Jong, el año pasado segundo capitán, no está. Oficialmente os van a explicar que la explicación es muy sencilla, que Frenkie está lesionado, que la votación definitiva se realizará cuando esté cerrada la plantilla y todo tipo de historias. Eso es lo que ha dicho Hansi Flick, es lo que sabemos, es la versión oficial del FC Barcelona, esa es la realidad, en un día donde Rodri está siendo el protagonista, pero es evidente que algo ha cambiado a nivel de jerarquía. Frenkie acaba de protagonizar una durísima respuesta pública contra Gerard Romero, el periodista compañero de Gigantes, y detrás aparecen dos episodios relacionados con la disponibilidad física del jugador que como mínimo digo yo, permiten entender alguna cosa respecto a la relación deportiva entre el club y De Jong y entre Flick y De Jong, que puede estar entrando ahora mismo en una nueva fase. Y antes de explicar más cosas, creo que es importante también tener en cuenta un aspecto. Que si De Jong no se opera de esta lesión de ligamento en la rodilla, el Barça pues no podrá liberar el 80% del espacio salarial de Frenkie de Jong si el jugador decide operarse y los médicos certifican una baja de larga duración. Ya sabéis la normativa de control económico de la Liga. Creo que es el artículo 77, si no me equivoco, creo. Hablo de otras ocasiones con Christensen, etcétera. Creo que era el artículo 77, que si un futbolista sufre una lesión que lo aparta de los terrenos de juego por 4 meses o más, el club puede utilizar ese porcentaje de su ficha para inscribir a otros jugadores antes del cierre de mercado. Vamos, que es evidente que si la baja, como se apunta, es entre 4 y 6 meses, bueno, porque si se va a operar, yo creo que tarde o temprano se va a acabar operando. De Jong, de momento, ha optado por la vía tranquila, cosa que no quiere el club. El club quiere que pase por quirófano. Hay una clara evidencia, y esto es así, porque se sabe, y ya os lo digo yo, es así, que el club quiere que se opere y De Jong no se quiere operar. Y esto es la realidad. Pero ese no es tanto el conflicto. Evidentemente el Barça le iría muy bien, ¿no? Obtener ese 80% de masa salarial por lo que pueda pasar en el mercado y en el futuro, ¿no? En una temporada. Vamos al principio de todo y a partir de aquí, si queréis, vamos repasando un poquito hasta dónde hemos llegado y explicaremos alguna cosa interesante respecto a la relación Flick
De Jong y alguna cosa que ha molestado a Hansi Flick respecto a De Jong, ¿no? Flick llega en mayo del 24 y ahí ya De Jong prácticamente él no puede contar con él. Recordémoslo, durante sus primeros meses De Jong venía de aquella lesión en el tobillo sufrida contra el Madrid en abril del 24, aún con Xavi en el banquillo. Estuvo 162 días sin jugar, volvió el 1 de octubre ante el Young Boys suizo. Y mientras Flick empezaba a construir su Barça durante la pretemporada, De Jong no estaba. Ahí es cuando jugaron tanto Marc Casado, jugó muchísimo. Él no lo aparta, todo lo contrario, lo recupera poco a poco, le administra los minutos, lo recordaremos todos, lo vuelve a incorporar. Cuando Frenkie está físicamente preparado, termina convirtiéndolo nuevamente en una pieza importante. La primera temporada de De Jong con Flick termina con 46 partidos y 2 goles. Nunca ha sido un gran goleador, De Jong no es un detalle alarmante. No estamos hablando simplemente de un centrocampista más. Es evidente que en esa temporada, que para mí es mejor temporada que la última, ¿no? Con la Champions, creo que es evidente que De Jong es un hombre importante. Era el tercer capitán del Barça. Eso significaba algo también para Hansi Flick, porque se puede discutir muchísimo sobre Frenkie, si conduce demasiado, si ralentiza, si nunca ha llegado al nivel del futbolista del Ajax, todo lo que queráis, pero lo que está claro es que Flick contó con él desde el primer día. De hecho, la relación deportiva mejora todavía más durante la siguiente temporada, la temporada pasada, hasta que llega un punto, ahora hablaremos de ello, porque aquí empieza una parte interesante de la historia, porque Flick intenta sacar de Frenkie algo que quizá otros entrenadores no habían conseguido de manera tan continuada, más agresividad, más responsabilidad, más liderazgo. Flick vive el año pasado obsesionado con que falta liderazgo en el vestuario y vive obsesionado con ello, y es lo que transmite a Deco de cara a este mercado, y aún a día de hoy sigue obsesionado con fichar liderazgo veterano, jugadores líderes para un vestuario tan joven. Está obsesionado el entrenador del Barça con ello. Frenkie, recordemos que hasta febrero del 26 llevaba 28 partidos, había creado ocasiones, jugaba intensamente, ordenaba más, protestaba más, dirigía más. Yo creo que eso responde un poco a lo que le había pedido Flick. Rafinha se estaba lesionando mucho, Lewandowski también, ¿no? Y yo creo que Flick intenta, ¿no?, empujarlo precisamente ahí, ¿no?, a un jugador más líder. Tampoco ya estaba Ter Stegen el año pasado, ¿no?, ya con Joan García en portería, y termina la temporada con 38 partidos, un gol y 9 asistencias. Evidentemente no es un futbolista apartado, ni mucho menos. Estamos hablando de un jugador importante, que es evidente que no juega tanto como la primera temporada con Flick, pero sí que lo es. Y llegamos a uno de los episodios que evidentemente más ruido ha provocado, y es el fruto de absolutamente todo. Champions League, cuartos de final, Barça Atlético. Frenkie venía de una lesión muscular sufrida a finales de febrero, se había perdido alrededor de mes y medio, no pudo disputar la ida contra el Atlético y volvió a jugar unos minutos contra el Español justo antes del partido decisivo en el Metropolitano. De hecho, en su regreso incluso dio una asistencia. Antes de aquella vuelta, se explicó que Flick tenía pendiente decidir junto a Frenkie de Jong y los servicios médicos si Frenkie estaba preparado. Y así se dio. Esta información, que creo que publicó la cadena SER, es así. La información decía algo muy interesante. Si estaba apto, Flick claramente decía, Hansi decía, oye, voy a contar con él y va a ser titular. Consideraba que De Jong aparecía en su... Era necesario. Básicamente, Flick cree que Pedri mejora mucho con De Jong al lado. Pero finalmente no fue titular. Ya sabéis que se explicó que él decidió no forzar en aquel partido y empezó en el banquillo. Creo que le sustituyó en el 81, 82 por Gavi, que jugó junto a Pedri. Y bueno, ya sabéis que esa información de Gigantes desde Romero aseguraba que Frenkie había preferido no salir de inicio porque todavía tenía molestias, pese a disponer de un visto bueno médico. Flick habló con los médicos y los médicos le dijeron, De Jong está perfecto. Él habló con De Jong y De Jong dijo, no estoy fino. No sé por qué, no acabo de estar bien. Y los médicos aseguraron a Hansi Flick que tenía que dar un paso al frente del futbolista también porque su organismo estaba al 100%. Claro, es un tema delicado. Esta es la información que ya Romero avanza, que hay muchos otros compañeros en Barcelona que tienen esa información. Cada uno da esa información cuando quiere, no la quiere, intereses, no, responsabilidad, es libre de cada uno de hacer lo que quiera en ese sentido. Pero, bueno, esto es lo que sucede ahí dentro. Frenkie ahora dice que esa historia es falsa, que él no se negó nunca a jugar. Ha señalado directamente ya a Romero como responsable de haber difundido informaciones que según Frenkie perjudican su imagen.
Bueno, en fin. Yo tengo claro que aquí Frenkie se equivoca, mi opinión. Aquella noche da la sensación, con los partidos contra el Atlético de Madrid, tanto el de Copa con Ferran y este de Frenkie, que ahí yo creo que se abre una cicatriz, ¿no? Un poco la sensación, ¿no? Hasta qué punto puede Flick construir un centro del campo alrededor de un jugador cuya disponibilidad física se ha convertido en un problema recurrente y él además parece que no tiene la mayor de las implicaciones. Claro, está en su derecho de no forzar la máquina. Y yo creo que eso nadie puede discutírselo. Estaríamos sobrepasando nuestros límites como seres humanos, decirle a nadie con su cuerpo lo que tiene que hacer. Solo faltaría. Lo que pasa es que Flick ha sido futbolista y sabe que muchas veces se fuerza y que muchas veces la implicación se demuestra con este tipo de molestias en momentos decisivos y clave. Claro, ¿qué pasa? Se llega a final de temporada, Flick se encuentra con un Frenkie de Jong que hace todo lo contrario. Está con Países Bajos, tiene problemas de rodilla, juega con un vendaje que hemos visto algunas imágenes que es vergonzoso, con un juego así, con la rodilla inflada, etc. Partido de eliminación contra Marruecos, disputa 110 minutos, vuelve a Barcelona y el diagnóstico es mucho peor de lo esperado. Claro, lesión del ligamento en la rodilla derecha, se informa que el problema era bastante más serio de lo inicialmente diagnosticado, aunque inicialmente no hacía falta cirugía, ya estamos viendo que no mejora y que sí. De Jong explica que los médicos de la selección le habían transmitido que aquello era una lesión muy leve. En el Barça nadie se lo cree. Es decir, desde su perspectiva, la de Jong, él no estaba arriesgando conscientemente una lesión grave, estaba jugando porque los médicos le habían autorizado, pero desde Barcelona aparece el malestar. Claro. Y yo creo que aquí un poquito con razón. Porque, claro, ellos dicen... O sea, no porque Flick culpe a Frenkie señalándole de que fuerce sí o sí, porque eso no es así. Pero ahí es una cuestión también de cómo entiende Flick la implicación con su equipo, con su proyecto, ¿no? Has trabajado 2 años para transformar al jugador que le has consentido absolutamente todo. Sabes que De Jong no ha estado bien en algunos momentos. Tú siempre le has dado jerarquía, responsabilidad. Has perdido a Ter Stegen, Araujo como líderes. Pides que dé un paso al frente. Bueno, lo hace de aquella manera. Araujo por el tema personal, Ter Stegen se va también de la plantilla. Claro, y le pides que fuerce en un partido con una lesión bastante menor que la de rodilla y no lo hace. Y llega a la selección y se deja la vida. Yo entiendo a Flick, ¿qué queréis que os diga? Es que yo lo entiendo y esto molesta al cuerpo técnico. Y la sensación de que Flick este año quiere ya certezas con el grupo de jugadores. Y la sensación es que Flick no está para medias tintas, que quiere dar un paso al frente, que sabe que esa Champions ansiada se consigue con liderazgo y con jugadores implicadísimos al 100%. ¿Qué pasa? Que esto De Jong lo sabe que hay decepción en el cuerpo técnico, sabe que hay comparativa entre una molestia de un día y otra, y a partir de aquí hace o pide hablar ante los medios, cargar contra Gerard Romero, que a mí me parece que esto aquí picha fora de test, que se dice en catalán, mea fuera de tiesto, bajo mi punto de vista en castellano, porque en el club no cuela. No cuela. Claro, entonces aparece Rodri. Bueno, esta historia yo creo que os la podéis imaginar. O sea, creo que en el momento que hay opción de fichar a Rodri en toda esta situación, claro, yo creo que la lesión de Frenkie acelera la necesidad del Barcelona de incorporar otro centrocampista y que el movimiento por Rodri termina tomando forma durante este mercado. Rodri ya no es únicamente un centrocampista más extraordinario, no, es un balón de oro, uno de los mejores 5 jugadores del planeta. Es un líder, precisamente lo que busca Flick. Es un futbolista acostumbrado a dirigir, a controlar partidos. Habla con él, como explicamos en su día Hansi Flick en una llamada, y queda, vamos, maravillado, ¿no? Sabe que es un jugador que asumirá responsabilidades, que va a hablar, que va a organizar, que va a jugar bajo presión. Es decir, exactamente el tipo de liderazgo que Flick lleva tiempo intentando multiplicar dentro del vestuario y que intentaba conseguir con Frenkie de Jong y que le ha decepcionado. ¿Cómo hacemos que De Jong funcione durante mucho tiempo? Fue la pregunta, y ahora la pregunta puede empezar a ser otra por parte del cuerpo técnico y Hansi Flick. ¿Dónde encaja De Jong dentro de un centro del campo que ya no necesita depender de él? Porque está Pedri, está Gavi, está Bernal, está Eric pudiendo jugar ahí, está Spar, está Rodri ahora, está Fermín si quieres bajarlo a la base. Y después llega el detalle de hoy. Claro, es que aquí os estamos explicando la cronología de los hechos. Llega el detalle de hoy, la capitanía.
el detalle, que no es tan pequeño detalle. Porque, insisto, ya no están los capitanes. Y antes del Gamper, mañana contra el Al-Ahly, que por cierto estuve con el Al-Ahly, ya os explicaré, en el Montañá, que estaban concentrados allí, el equipo egipcio. No viene al caso, pero gente muy maja, la verdad, los que disputan mañana el Gamper. ¿Y qué pasa hoy? Pues habla Frenkie y se anuncia que Rafinha, Eric y Pedri van a ser los 3 capitanes. Se dice provisionalmente, esto queda muy bien, y Flick ha explicado públicamente que, bueno, que Frenkie está lesionado, que la plantilla todavía puede cambiar, que cuando se cierre definitivamente habrá votación, y a mí me parece. Pero que no se habían disputado Gampers, incluso temporadas de liga a veces, con el tema de la capitanía provisional sin escoger. ¿Qué necesidad había de dar un golpe encima de la mesa como el que ha dado hoy en forma de mensaje claro clarinete por parte de Hansi Flick ante el mundo Barça de forma clarísima respecto a esta situación? Bueno, pues ninguna. Yo creo que hay que leer entre líneas y no hay que leer textualmente las declaraciones de todos los protagonistas, porque si no, al final, en esto del fútbol, estaríamos engañados todo el día, ¿no? Flick ha aprovechado incluso la respuesta para decir, oye, la relación entre Frenkie y yo es muy buena, ha dicho, lo ha definido como un jugador muy profesional, por lo tanto habla ahora mismo de una retirada definitiva de la hablar definitivamente de una retirada definitiva, yo creo que quizá, ¿no? Vamos a ver cómo acaba todo ello, pero está claro que el gesto está ahí, ¿no? Bueno, esta ha sido un poco la situación. ¿Está Flick enfadado con De Jong? Yo diría que está decepcionado y que duda de su liderazgo y de su implicación. Y que el gesto de que forzara con Países Bajos, si no hubiera pasado lo de no forzar con el Barça a final de temporada, pues seguramente no estaría generando tanta tensión. Si me preguntáis, por lo que tú sabes, Joan, ¿en el Barça venderían mañana a Frenkie de Jong? Sí, le harían un lazo. Y es un gran centrocampista, ¿eh? Y yo lo valoro mucho. Yo soy de los que sabe y creo que De Jong es uno de los mejores centrocampistas del mundo. Y lo valoro. Pero sí que, y aquí lo hemos ido comentando muchas veces, creo que es un futbolista con demasiados dejes, que se cree demasiado más de lo que realmente es y que no ha llegado a cumplir todo lo que realmente debería haber cumplido como futbolista cuando se le fichó. Entonces yo creo que se puede decir también que Flick está evolucionando respecto a Frenkie de Jong después de 2 años. Cuando llegó necesitaba recuperar a Frenkie de Jong, después necesitó convertirlo en titular, después intentó convertirlo en un líder y ahora necesita construir un Barça que pueda dar un salto, y creo que entre las prioridades no está De Jong. El problema es un poco para Frenkie de Jong, porque Gavi está recuperando protagonismo, Bernal sigue creciendo, Pedri es intocable, Rodri entra claramente como titular, Eric ofrece soluciones, Spar. Cuando vuelva, ¿qué va a pasar? Flick quiere intensidad, quiere presión, quiere velocidad en la circulación, pero también quiere mucha personalidad en sus futbolistas que pidan el balón, dadme la pelota. De Jong es eso, pero no es eso siempre. Y esto también es un problema futbolístico. Bueno, contrato hasta 2029. El Barça lo renovó en octubre del 25. El propio club dijo entonces que lo consideraba una pieza importante de su proyecto deportivo. Eso tampoco encaja mucho ahora con todo lo que está pasando, pero claro, las situaciones van cambiando. Yo creo que este gesto de la capitanía es muy importante. Entonces vamos a ver cómo acaba. Yo creo que nos vamos a olvidar bastante de De Jong, pero no se extrañe ver filtraciones por parte... Bueno, filtraciones que salgan publicadas en momentos determinados, hablando de malestar en el Barça de forma clara y evidente en las próximas semanas o meses respecto a Frenkie de Jong en el club. Y que volvamos a ver un poquito sensación, no diremos de mediática en contra de Jong de forma clara y evidente. No os extrañe que esto suceda. Yo os he explicado un poquito mi punto de vista, las circunstancias hasta donde sabemos, y sinceramente a mí me parece que Flick tiene un criterio muy adecuado esta temporada. En general, creo que está dando un paso al frente además, pero con el tema de Jong especialmente. Ese es mi punto de vista. Os envío un fuerte abrazo a todos. Cuidaros mucho. Un abrazo, adiós.